Hola a todos, bienvenidos a este video. Me presento, mi nombre es Lina León y en esta ocasión quiero contarles la historia de cómo he usado la escritura en mis procesos de autoconocimiento, indagación y comunicación, pues, de mí misma. Bueno, para mí la escritura ha sido mi acompañante durante muchos años, desde muy pequeña. Yo era de las que escribía en diarios y llevaba, pues no escribía a diario, pero sí como que escribía lo que sentía, porque algo que desde muy pequeña me ha costado es expresar lo que sentía. Me costaba muchísimo. Entonces era como el canal donde yo podía expresarme libremente, sin líos. Entonces era mi espacio, pero pues hasta cierto punto lo hice y lo dejé a un lado, pero ya en mi adolescencia, donde pasé por momentos muy difíciles y duros de mi vida, tuve un proceso muy fuerte por experiencias de vida y fue el canal donde pude expresarme y poder hablar libremente eso que estaba pasando en mi vida. Entonces ahí nuevamente la escritura fue mi acompañante en la adolescencia, pero que ya entrando a la adultez la dejé nuevamente, pues porque me empecé a ocupar ya, empecé a trabajar, empecé a estudiar, empecé a hacer muchas cosas, entonces quedó a un lado. Ya como a eso de los 24, 25 años, eh, tuve otro momento en que mi vida cambió bastante y que yo sabía que estaba todo cambiando, pero yo decía, ¿de qué manera voy a hacer esto consciente y llevadero? Porque son muchos los procesos que están ahorita desarrollándose en mi vida y que no sé cómo sobrellevarlos. Me acuerdo que a mí siempre los cuadernos y las agendas bonitas me perseguían y entré a un lugar donde vi una agenda hermosa y yo dije, ay, esa es mía, la voy a volver a, o sea, me la voy a comprar. Y ahí empecé nuevamente a escribir. Fue muy bonito, pues, porque era algo que ya iba en mí y volver a como otra vez a esa pasión y a ese hobby y a esa pasión por la escritura, como que fue muy bonito volver a reconectar y más en un momento en que lo necesitaba en realidad, porque estaba sola, estaba lejos de mi familia, estaba como transitando por varias cosas que yo dije, necesito volver a escribir. De ahí pues ya seguí escribiendo y al transcurso de un año de llevar escribiendo me di cuenta de que algo estaba pasando. Dentro de mi misma narrativa a la hora de escribir me di cuenta de que algo estaba pasando y me puse a leer, puse a releer lo que había escrito durante todo ese tiempo y me di cuenta que estaba repitiendo muchas historias, muchos patrones, muchas emociones, situaciones en diferentes escenarios, pero que era exactamente lo mismo. Eso de una vez fue un salto de conciencia, de decir, algo está pasando aquí y tengo que darme cuenta y tengo que trabajarlo porque esto no puede seguir así. Desde ese momento me di cuenta que la escritura tenía no nomás un tema de hobby, sino que tenía una intención, que en realidad em, tenía un propósito, que en realidad no era algo por hacer un hábito o un ejercicio o una herramienta o una habilidad por hacer, sino que en realidad tenía un propósito y empecé a trabajarla con conciencia y dije, bueno, ahora en adelante, ¿qué voy a empezar a escribir? Ahí pues me di cuenta que escribía en ánimo de queja, de molestia, dije, no, voy a transformar esto, voy a usarlo en este momento como punto de expresión y de visualización, de cómo voy a expresarlo, de cómo voy a verlo desde una perspectiva mm, diferente, no en temas de victimización, ni de dolencias, ni de queja, sino con conciencia, con objetividad. Entonces, eso me dio un cambio total de cómo la escritura la llevaba, porque ahí ya empecé a escribir y eso me llevó a trabajar y a darme cuenta de, bueno, listo, si yo estoy repitiendo esta situación, ¿qué tengo que hacer para no volverla a repetir? Entonces, eso me llevó a escudriñarme en temas emocionales, en narrativas mentales y de cosas físicas también que llevaba muy encima. Entonces fue un salto dentro de la escritura y un avance.
porque poder analizar desde ese punto de vista tu vida, tus cosas, de cómo estás experimentando todo esto que pasa, es un gran avance. Ya con el tiempo, mi trabajo hizo que yo pudiera enriquecer esto de otra manera, porque yo ya venía con la escritura ya a manera libre, pero ya después me preparé como community manager, me preparé como copywriter o escritora de contenido para redes sociales y páginas web. Entonces esto le dio una mayor estructura y asimismo pues yo la implementé en cómo podía usar esto tan educativo, tan organizacional a la hora de plasmarlo a nivel de autoconocimiento e indagación, porque entonces ya uno le da estructura a la hora que tú comunicas y traspasas o transcribes eso que sientes y piensas, y fue muy bonito porque ahí pude verme desde cómo uno crea su realidad y cómo ve su realidad, y cómo está conformada de muchas cosas. Asimismo, pues esto va complementado con lo que yo venía laboralmente y profesionalmente desarrollando. Y dije, como ve, esto lo puedo llevar a otro nivel. Es muy bonito poder trabajar con esto. Con el tiempo, volví y me preparé con comunicación asertiva y caí en cuenta de que uno se prepara mucho para comunicarse, para expresarse, para darse a entender, pero que nunca nos han preparado o que nunca ha estado esa propuesta de prepararnos para comunicarnos nosotros mismos lo que sentimos, lo que pensamos, de eso que pasa dentro de nosotros. ¿Por qué? Pues porque creo que se nos ha mandado más a trabajar afuera, a construir afuera, pero hacia adentro no hay mucho que hacer. O sea, como que hay un total desconocimiento de qué pasa dentro de nosotros y no había esa propuesta. Ahora últimamente sí, porque ya todos nos hemos dado cuenta lo relevante y lo importante que es trabajar en nosotros mismos, pero eso ya es en la actualidad. Anteriormente no estaba. Entonces, cuando hice este curso de comunicación asertiva, me di cuenta de lo importante que era comunicarse asertivamente a uno mismo, de cómo uno podía de verdad entenderse y, comunicarse esas cosas que estaban pasando en uno. Entonces ahí eso enriqueció muchísimo más el tema de la escritura y dije, ve, esto tiene muchísimo poder. em, y con el tiempo, pues esto hizo que pudiera ir más a profundidad en temas emocionales, en cosas que estaba viviendo y que llevaba repitiendo muchísimo tiempo. Algo que yo me cuesta mucho contarlo porque pues, es difícil, pero es muy real y creo que aquí todos hemos padecido de eso o de diferente manera, pero igual. Yo tenía una adicción, eh, duré mucho tiempo con una adicción y puedo decir que más de 13, 14 años y que yo nunca entendía, o sea, siempre como que, ay, pero no, está bien, no importa. Y un tiempo ya me empezó a molestar, ya sentía que no iba nada conmigo y por cosas de la vida llegué a un libro que se los voy a recomendar, se llama El proceso Kame de Christian Marquina. Es uno de mis libros favoritos y de mis mentores que aprecio muchísimo. Eh, y empecé a darme cuenta, ya con la escritura y cuando leí este libro me di cuenta de muchas cosas. Algo que yo he hecho en los últimos años cuando leo un libro es que cada vez que voy leyendo un capítulo o que voy entendiendo algo, lo transcribo. Escribo, mire, esto me dio a entender esto y lo entendí en mi área de mi vida, sí, lo puedo implementar en esto que está pasando en mi vida. ¿Por qué? Porque eso hace que yo comprenda e incorpore ese aprendizaje y asimismo, pues eso se ve en lo que yo esté desarrollando o en ese trabajo que esté en el momento desarrollando. Entonces, cuando empecé a leer y a escribir a la vez lo que deducía de este libro, caí en cuenta el por qué yo tenía esa adicción que llevaba tanto tiempo pues sosteniendo
sin razón alguna, porque ya después no tenía ninguna validación alguna. Antes era como, es que es chévere, es parchado, me divierto, no sé qué, y es que, pero ya en un momento no tenía justificación alguna. Entonces, para mí fue como, ¡pum! Eso fue otro salto cuántico dentro de la escritura que yo dije, mire que esto lo entendí así. Obvio, eso va acompañado de muchas cosas más, de conciencia, de dedicación, de trabajo personal, de disciplina, de buscar herramientas y formas en que uno puede trabajar en uno y mejorar y progresar. Entonces, pero pues cada quien lo va haciendo, pero que uno pueda llegar a ese punto y decir, entendí esto, me voy de una a seguir trabajando esta herramienta. Y dije, ve, le doy el valor y el aprecio a la escritura porque a través de esto he podido entender muchas cosas. He podido entender mis historias, las que me cuento, puedo entender las emociones que reprimo o las que a veces no entiendo. He podido descifrar sensaciones, he podido descifrar enfermedades, malestares, sí, cosas que a nivel físico uno a veces dice, no, es que no, hay cosas que el cuerpo nos habla. Yo tengo una frase que es, lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Y a través de la escritura pude entender eso, de que a veces uno reprime tantas cosas, el cuerpo empieza a gritar y a través de la escritura pude em, descifrar y entender que algo pasaba, que mi cuerpo algo me quería decir. También pude ver nuevas cosas que yo no reconocía en mí y que eran muy valiosas, que tienen mucha relevancia y que uno puede hacer de esas cosas que son nuevas, que uno no a veces no se toma el tiempo de descubrir, de valorizar, de apreciar, y que a través de la escritura pude identificar y llevarlas a ese nivel y poder potencializarlas, porque yo a través de la escritura me di cuenta que tenía una percepción de las cosas, que podía notar cosas sutiles, que, y que eso pues me lleva a muchas otras cosas a poder trabajar. Por ejemplo, esto, la comunicación, de poder expresar, de poder decir, mire, esto se siente, se vive así, se puede trabajar así. Entonces me di cuenta de muchas cosas a través de la escritura, también en temas organizacionales. Yo soy demasiado creativa y gracias a esa creatividad eh, y a la escritura he podido desarrollar muchas cosas que yo digo, esto no lo hubiera podido hacer si yo no las plasmo, si yo no las pongo en un escrito, si yo no aterrizo eso y le doy una forma y así mismo las puedo pues hacer reales. Entonces, la escritura ha sido supremamente poderosa en mi vida, o sea, ha sido de gran valor y que ha hecho que yo pueda transformar tanto cosas que no están bien en mi vida como cosas que no entendía y no sabía que estaban y pues me ha llevado a potencializarlas. ¿Por qué decidí contar esto? Porque yo dije, no, me voy a ir a un tema de técnico y organizacional y cómo podemos implementarlo, no sé qué, pues porque sí, considero que así como que tendría más seriedad. Pero no, yo creo que uno conecta más con las historias de las personas, con las experiencias de las personas. Sí, está la formación, está el aprendizaje, está todo esto, pero que uno conecta más cuando la persona te cuenta desde qué punto o desde qué perspectiva ha tenido la experiencia de las cosas. Y pues en esta ocasión yo dije, no, quiero contarlo, creo que es bonito, bonito. A mí me gusta cuando escucho una historia de alguien que me dice, no, mira, es que yo empecé a hacer deporte porque pasó esto y esto, y a mí eso me toca y me llega y eso me motiva y como que es bonito. Y obvio, ya después cuando la persona me cuenta cómo es su experiencia en cómo se prepara, en cómo si ha hecho algún estudio y todo eso, pues conecto más, pero conecto desde el momento en que me cuentan su experiencia personal.
De ahí ya obvio, pues lo que me cuente es supremamente valioso, pero creo que es una de las mejores maneras de conectar. Y pues en esta ocasión quise contarles la historia. Em, Creo que es valioso y es bonito. Espero que ustedes también puedan hacer uso de la escritura, que puedan eh, buscar una herramienta que vaya acorde a ustedes, pues porque cada quien tiene su manera de procesar las cosas. Cada quien tiene una forma única y exclusiva de conocerse y llegar a ese punto de indagarse y de reconocerse como ser humano. Y pues nosotros somos seres supremamente inteligentes. Nosotros tenemos una inteligencia humana única, suprema, y aparte tenemos una tecnología humana excepcional, o sea, que no tiene falla alguna. Y nosotros mismos pues tenemos que reconocer reconocer cuál es esa tecnología humana y esa inteligencia y cómo podemos ponerla en uso de ese crecimiento, de ese desarrollo. Obvio, cada quien es único y exclusivo y cada quien hace de esas funciones una forma eh, particular de trabajarla. Entonces, nada, quería comentarles eso, contarles esta historia. Para mí es un gusto poderlas compartir y un abrazo para todos. Espero poder estarles contando muchísimas cosas más en otro video.